Bueno, ahí está. Entonces, hoy día nos tocaría en la clase número 19 con respecto a el discipulado doctrinal que estamos realizando. Voy a ver acá, a compartirle mi pantalla aquí. Bueno, ya saben, la forma de hacer preguntas, ahora como somos muchos, la idea es que puedan escribir sus preguntas. De esa manera es mucho más fácil responderlas de una manera ordenada, ¿ya? Así que les pido que si tienen preguntas, ustedes eh, puedan hacerlas de esa forma. Se lo ruego, por favor. Bueno, ok. Bueno, hoy día vamos a estar hablando o respondiendo bíblicamente una pregunta, como les comentaba anteriormente, controversial, y esta es si se pierde la salvación. Esa es la pregunta base de lo que vamos a estar revisando hoy, y la doctrina o el tema que vamos a tocar es la perseverancia de los santos. Y cuando hablamos de perseverancia de los santos, nos referimos a la perseverancia en la fe, en la perseverancia en seguir a Cristo hasta el final de nuestros días. Esa es la idea que conlleva esa expresión o esa frase, la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir? Que los santos, aquellos que han sido santificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, perseverarán en la fe. Esa es la idea ya de lo que vamos a estar revisando en esta clase, la clase número 19. Ahora, la primera pregunta que vamos a estar respondiendo es justamente la más controversial de todo, y aquí vamos a sacar nuestras conclusiones, ¿cierto? Vamos a estar analizando varios pasajes para poder determinar si precisamente esta verdad escritural es así o no, o simplemente es un invento mío o un invento de otros maestros de la Biblia. La primera pregunta es, ¿se pierde la salvación? Esa es la primera pregunta. Hay muchos hermanos a lo largo de la historia de la iglesia que, como les comentaba, han debatido con respecto a esto. Y la verdad es que en el principio, en la iglesia apostólica y luego la iglesia primitiva, por medio de los padres de la iglesia, esta discusión nunca fue necesaria. ¿Por qué? Porque no existía ese debate, simplemente se aceptaba lo que la escritura decía y todo daba a entender y todos tenían la misma idea, no hubo debate, sino que este debate con respecto a si la salvación se pierde comienza posteriormente, aproximadamente en el siglo XVII, ya comienza la discusión propiamente tal. Sin duda antes habían gestado ciertas digamos, diferencias, pero es aquí en el siglo XVII donde se divide de alguna manera esta respuesta en algunos bandos. Vamos a responder entonces, y voy a ir también de pronto dando algunos antecedentes históricos para que podamos ir contextualizando cómo se dio esta discusión en el desarrollo de la dogmática de la iglesia o de la doctrina de la iglesia. Bueno, la respuesta, si se pierde o no la salvación, es que no. La salvación no se pierde. A quienes Dios ha aceptado en el amado, en Cristo, a quienes ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que perseveran hasta el fin. O sea, la salvación dada por Dios no se puede perder. Y vamos a ver por qué no se puede perder dentro de lo que la Escritura misma nos enseña. Ahora, vamos a ver este pasaje, por ejemplo. Note bien y vamos a definir o detenernos en algunos conceptos que son importantes. Fíjense aquí en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice aquí a Nicodemo, esa es luego de la discusión que tiene con Nicodemo, él dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense y notemos este término que se llama vida eterna. ¿Cómo puede alguien tener vida eterna si la perdería?
Claramente ese concepto de vida eterna, etimológicamente hablando, sería contradictorio, porque si alguien pudiese perder la salvación, no sería vida eterna, sería una vida momentánea, pero no eterna. O sería que tuvo vida eterna y pierde la vida eterna. Entonces, el punto aquí es importante. El Señor Jesús está diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna como algo que ya posee. Entonces eso es importante, definir primeramente el concepto de vida eterna. Y vida eterna, según lo que el mismo Señor Jesucristo nos explica en su oración ahí en Juan 17, dice que la vida eterna es conocer al Dios único y verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre, el Dios único, había enviado. Eso es la vida eterna. Por tanto, verdaderamente podemos conocer a Cristo exclusivamente si hemos nacido de nuevo y si Dios nos ha dado vida eterna a través de este medio, recordemos, este medio para recibir la vida eterna que es la fe. Recordemos que la fe no es una obra, no es un mérito personal, sino más bien es el envase en el cual nuestro Dios nos entrega la salvación, ¿ya? Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo muestra esto en primera instancia. Otro pasaje, Juan capítulo 5, verso 24. Hoy vamos a estar viendo varios pasajes porque la idea, como les digo, es dejar que las escrituras sean las que nos vayan dirigiendo más allá de cualquier creencia que cada uno de nosotros tenga. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos instruya. Aquí el Señor en Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Note bien los verbos. Están en presente. El que oye, presente, y cree, presente, tiene vida eterna. Y ahora dice, y no vendrá a condenación. Y esa expresión está en futuro. Mas ha pasado de muerte a vida. En la Escritura se nos habla constantemente en el Nuevo Testamento y también vamos a ver algunas referencias en el Antiguo Testamento de que cuando alguien realmente ha sido alcanzado por el pacto de gracia de Dios, ocurre que pasa de muerte a vida. No hay en el Nuevo Testamento un cambio de vida a muerte, sino de muerte a vida. Entonces aquel que ha creído en el Hijo tiene vida eterna y no irá a condenación. Entonces se da cuenta, aquí no hay un punto medio. Aquí el Señor nos dice, bueno, el que cree tiene vida eterna, pero si deja de creer en algún momento, vuelve atrás, va a perder esa salvación o va a perder esa vida eterna. En ningún momento el Señor Jesús está diciendo eso, porque dentro del entendimiento evidente que tenían los oyentes del Señor Jesús en este tiempo, ese concepto era novedoso, pero a la vez también no se entendía como la vida eterna como algo que podía perderse. Entonces, ha pasado de muerte a vida. No hay un cambio de vida a muerte. Eso ocurrió en el Edén con Adán, digámoslo. Pero luego de eso no hay un cambio ahora de vida a muerte. O sea, aquel que ha creído en Cristo no puede pasar, por lo menos, según los argumentos bíblicos, de vida a muerte. ¿Ok? Entonces aquí vemos otro pasaje. Vamos a estar revisando varios. Por ejemplo, este de Jeremías capítulo 32, versículo 40. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Aquí vemos un pasaje del Antiguo Testamento. Perdón. Jeremías 32, 40. Note bien esto. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Se da cuenta cómo aquí está Dios prometiendo que Él va a hacer un pacto eterno. O sea, no es un pacto que puede ser quebrantado, sino que es un pacto eterno. Si Él pacta de manera eterna, eso quiere decir que no tiene variación ese pacto. Y note bien, dice, y no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos. O sea, es Dios quien pone el temor en el corazón de aquellos que salva. ¿Con qué fin? Aquí viene el para que no se aparten de mí. O sea, Dios cuando salva a alguien, le pone un
temor en el corazón para que esta persona no se aparte de Dios. Y eso es lo que ocurre con cada uno de nosotros, quienes verdaderamente hemos sido salvados. Si verdaderamente hemos sido salvados, eso quiere decir que no podemos apartarnos de la gracia y del amor de Dios porque nace de Él. Y eso es un punto que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Note aquí lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, vuestro llamado y elección. Háganla firme, dice. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces vemos acá que no está hablando de no caer jamás, de no pecar. Porque incluso el mismo apóstol Pedro habla con respecto a que los cristianos pecan, que los cristianos caen, que los cristianos tienen que dejar de vivir como vivían antes, que tienen que desvestirse del viejo hombre y revestirse del nuevo. Palabras muy similares a las que emplea el apóstol Pablo en su cuerpo epistolar. Pedro también menciona eso. Por tanto, cuando aquí dice no caeréis jamás, no se está refiriendo a caer en el pecado, sino que se está refiriendo a caer del estado de gracia, de caer del estado de llamamiento y de elección que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por tanto, este pasaje nos está hablando de que no podemos caer jamás del estado de gracia que Dios, en el cual Dios nos ha puesto. Entonces, nuevamente corroboramos acá bíblicamente que no podíamos perder eh, la salvación. Bueno, continuamos en Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice, estoy convencido precisamente de esto, le dice Pablo a los filipenses, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Note bien, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, si Dios ha comenzado una obra en una persona, Él va a perfeccionarla. Él no comienza una obra y la deja a medias. Él comienza una obra y la termina. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo, es decir, la segunda venida de Cristo, cuando venga la resurrección de los muertos y si es que estamos muertos en ese tiempo, resucitemos, ¿cierto? Nuevamente, o bien si es que estamos vivos en el momento de la segunda venida de Cristo, seamos transformados en ese momento y podamos encontrarnos con el Señor para recibirle y volver con Él a este mundo. Entonces vemos aquí cómo es que el apóstol Pablo dice que él está convencido. O sea, él estaba convencido de que si Dios había comenzado una obra de transformación en la vida de sus hijos, eso significaba claramente que él terminaría aquella obra y que esa obra no quedaría inconclusa. Dios no hace obras a medias. Dios no te salva y después te deja así y te deja que te pierdas. No, porque es Él quien perfecciona la obra. Y vamos a llegar también a ese punto con más fuerza en un momento más. Otro pasaje que vemos acá, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Fíjese, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. O sea, el fundamento de Dios permanece firme en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los que son suyos. Cuando Él salva a alguien, Él salva a un pueblo, Él conoce a los que va a salvar. Él sabe a quién va a salvar. De manera que como Él sabe a quién va a salvar, eso genera una seguridad en la salvación. Porque no es que Dios cambie de parecer. No es que Dios cambie de parecer. Él, si decidió salvarte, tú no te puedes perder. Porque es Él quien decidió salvarte y no tú quien decidió salvarse a sí mismo. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, el Señor conoce a los que son suyos. Eso nos dice una verdad, que hay unos que son de Él y hay otros que no son de Él. Hay unos que Él conoce y hay otros que Él no conoce.
Y no olvidemos aquel pasaje, ¿cierto?, en Mateo capítulo 7, cuando el Señor Jesús está diciendo a las personas que están ahí, escribas, fariseos, y Él dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos señales, en tu nombre hicimos eso. Y el Señor les va a contestar, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos en ese pasaje de Mateo capítulo 7, donde el Señor Jesucristo está diciendo que hay personas que aparentemente ellos creen que le conocen, pero Él no los conoce. Entonces, esos son las personas que finalmente vuelven atrás, pero los que han sido realmente salvados por el Señor Jesucristo mediante su obra de redención, de ninguna manera pueden perder aquella gracia que Dios ha provisto. Nadie puede hacer eso, ¿ok? Y eso es una verdad que vamos a seguir mencionando en, en estos versos que vamos a seguir analizando. Entonces, habiendo respondido esa primera pregunta, si la salvación se pierde y habiendo entendido que no, vamos a ir a este tercer punto, que también es importante porque es lo que de pronto en la práctica nos hace sembrar dudas. Y esto tiene que ver con que muchos de nosotros de pronto hemos visto en nuestra vida de fe, hemos compartido con personas que comenzaron con nosotros, pero que luego de eso, al paso del tiempo, volvieron atrás y aparentemente ellos comenzaron, fueron fieles, incluso algunos hasta predicaron el evangelio, otros asistieron en la iglesia. Yo conocí unos cuantos que hasta lengua hablaban y hoy por hoy están en el mundo peor que antes. Entonces, cuando uno ha visto esto, eso le lleva a pensar de alguna forma que hoy entonces la salvación se pierde porque esa persona se veía muy santa, se veía muy buena, pero el día de hoy no está. Hoy día no está en el Evangelio, no está siguiendo a Cristo y está viviendo una vida licenciosa. Entonces es ahí donde viene de pronto esa idea de que la salvación se pierde, porque en la praxis, en la práctica, uno ve que eso ocurre en oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? La segunda pregunta es, ¿cómo entonces vemos que personas que estuvieron en la iglesia ahora volvieron atrás? Y la respuesta es que aunque la incredulidad aflore momentáneamente por las tentaciones de Satanás, quien ha nacido de nuevo solo puede apartarse por un tiempo. Aquellos que se apartan definitivamente nunca fueron regenerados. O sea, las personas que realmente han conocido a Cristo, han recibido la salvación, puede que en algún momento de debilidad su fe flaquee. Eh, lo vemos, por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro, en el momento en el cual fue consultado si él era un seguidor de Cristo, si él conocía al Señor Jesús, si él le negó 3 veces, ¿cierto? Y vemos cómo él comete una traición tremenda a nuestro Señor. Sin embargo, él se arrepintió y volvió y siguió adelante. Y de esa manera, él mostró que aunque su fe flaqueó, aunque la presión del medio fue tan grande, él titubeó en su fe, pero se arrepintió y prosiguió adelante. Y ahí vemos el caso de alguien que verdaderamente fue escogido para salvación. Mientras que también vemos el caso de Judas dentro de los mismos 12 discípulos del Señor. En el caso de Judas, el mismo Señor le llama el hijo de perdición y que este hijo de perdición evidentemente se iba a perder. Él estuvo con el Señor Jesucristo, escuchó lo mismo que los demás, participó en el ministerio completo del Señor Jesús. Es más, él tenía acceso a la bolsa donde reunían dinero para dar a los pobres y para también sostenerse económicamente. Judas también había echado fuera demonios. Cuando él envía a los 12 de dos en dos, ¿cierto?, a predicar el evangelio, dice que ellos se asombraban porque los demonios se les sujetaban. Entonces, dentro de esa expresión, también estaba involucrado Judas. Los demonios se sujetaban a Judas. Él echó fuera demonios, él sanó enfermos, sin embargo, él era hijo de perdición. Él no había sido regenerado, pero los otros sí habían sido regenerados. Y ahí es donde nosotros vemos esto.
Hay personas que de pronto parecieran que son cristianas, van a la iglesia, se hacen incluso hasta miembros de la iglesia, pero de pronto vuelven atrás y son peores que antes. Y estas personas no es que hayan perdido su salvación, sino que en realidad lo que les ocurrió es que ellos nunca fueron salvos y lo que hicieron fue aparentar o digamos, eh, tener una apariencia de piedad por un momento. Y es lo que básicamente se menciona en la parábola del sembrador. Uno de los lugares donde aparece es en Mateo capítulo 13, donde aparece la parábola del sembrador. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, cómo es que el Señor Jesucristo enseña cómo el único que da fruto es el que cayó, la semilla que cayó en buena tierra. Las demás semillas cayeron en distintos terrenos, pero ninguna dio fruto. O sea, ninguna de esas semillas cayó en un corazón regenerado. La única que cayó en un corazón regenerado fue la que cayó en buena tierra. Los que cayeron junto al camino, vinieron las aves del cielo. Dice que el diablo viene, según la misma explicación que el Señor Jesucristo da, dice que viene el diablo y se lleva esa palabra y la gente, pese a que aparentemente oye la palabra y la recibe, vuelve atrás. También vemos cuando esa semilla que cayó en pedregales y vemos que como no había profundidad de tierra, brotó rápidamente. Y la explicación del Señor Jesús es que ellos oyeron la palabra, la recibieron con gozo, pero al venir la aflicción, la persecución a causa del nombre de Cristo, ellos vuelven atrás. Estas personas no fueron regeneradas. Estas personas solamente oyeron la palabra y les pareció simpático, les pareció coherente, pero sus corazones no habían sido regenerados. Ellos no habían sido salvados. Y en tercer lugar, en aquella parábola, vemos el otro terreno, el terreno en el cual habían espinos. Y dice que la semilla cayó en ese lugar, brotó, pero los espinos que estaban ahí la ahogaron. Y eso el Señor lo traduce o lo interpreta como los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Y ante esas cosas, ante los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, esas personas desistieron de seguir a Cristo. Ellos tampoco nacieron de nuevo. El único que nació de nuevo, según aquella parábola, es aquel que dio fruto. Los demás solamente brotaron. Los demás tuvieron apariencia de, pero nunca dieron fruto. Y aquel que ha sido salvado realmente es aquel que da fruto. Por tanto, estas personas que tienen una apariencia de piedad o que comienzan bien en el camino de la fe o asisten a la iglesia, pero luego vuelven atrás, la verdad no es que ellos hayan perdido su salvación, sino que nunca fueron salvados, nunca fueron regenerados por la obra de Cristo. Por ejemplo, vemos acá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, donde el apóstol Juan claramente habla referente a un grupo de personas que con anterioridad había sido parte de la iglesia a la cual Juan le estaba escribiendo. Y vemos aquí que él dice esto, y note, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se da cuenta cómo es que ahí claramente el apóstol Juan está explicando que estas personas que se apartaron de la fe, que siguieron el protognosticismo del contexto en el cual está hablando el apóstol Juan aquí, ellos nunca realmente habían nacido de nuevo y nunca habían sido parte de el grupo de los que habían sido redimidos por el Señor Jesucristo mediante su sacrificio. De manera que los que salen de nosotros y vuelven al mundo no son de nosotros, no son hermanos. Tienen apariencia de hermanos, pero no lo son. Brotaron como aquella semilla que cayó en los pedregales y crecieron un poco como aquella semilla que cayó entre espinos, pero la persecución por causa del nombre o la aflicción por causa del nombre de Cristo, de ser creyentes, o también el engaño de este mundo, el engaño de las riquezas y las cosas de este mundo realmente demuestran y hacen notar que estas personas no nacieron de nuevo. Así que las personas que salen de la iglesia
digamos, no de nuestra iglesia local, porque hay personas que pueden irse a nuestra iglesia local y ser creyentes igual. Estoy hablando de aquellos que salen y vuelven al mundo. Esas personas que vuelven al mundo a vivir vidas licenciosas, vidas en pecado, que participaron, nunca realmente fueron de nosotros. Y eso es lo que el apóstol Juan menciona, menciona aquí. Ya lo saben, si tienen alguna pregunta pueden escribirlo ahí en la sección chat para, o mensajes para responderlas en un momento más, en medida de lo posible. Bueno, aquí vemos también otro pasaje en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 32. Vemos aquí en el pasaje anterior que Juan decía que los que salían de la iglesia para volver al mundo realmente no eran de nosotros. Pero también se da en oportunidades que personas que han sido realmente salvadas dudan por un tiempo, pasan por aflicciones un tiempo y su fe decae y de alguna manera parece que retroceden. Pero ese retroceso no es hasta el final, ese retroceso es por un momento hasta que el Señor disciplina. Y esa es la gran diferencia. El que ha nacido de nuevo verdaderamente tiene un padre y Dios como padre que ama a sus hijos, cuando sus hijos son desobedientes, se apartan de él les disciplina. Y esa disciplina hace que nuevamente se vuelvan sus hijos a él. Entonces, si tú en un momento, tú que has sido salvado, te desvías en el trayecto, tu Padre Celestial que te ha salvado te va a disciplinar y vas a volver al camino. Pero aquel que no es hijo de Dios no va a tener disciplina y no va a volver al camino porque no tiene un padre. Su padre no es el Padre Celestial, sino el padre de todos los demás. Es Satanás el diablo. ¿Ok? Fíjense en 1 Corintios capítulo 11, verso 32, dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Note bien, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y él entiende que está hablando a creyentes. Entonces, cuando él dice, cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. ¿Para qué? ¿Por qué Dios nos disciplina? Para que no seamos condenados con el mundo. Por eso aquellos que han sido salvados no serán condenados con el mundo, sino que si es que se apartan, recibirán disciplina momentánea, se arrepentirán de sus pecados y volverán a seguir a Cristo. Esa es la diferencia que existe entre un salvo que se aparta por un momento y un pecador que nada más aparentó haber sido salvado, pero que a la hora de recibir ciertas presiones se manifiesta lo que hay realmente en su corazón y vuelven atrás de manera definitiva. Entonces, eso es lo que la Escritura nos muestra acá. Al salvo, al hijo, Dios lo disciplina y vuelve. Vemos aquí en Salmo capítulo 89, verso 31 al 32. Lo que dice, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Aquí estamos viendo nuevamente cómo Él le está hablando a su pueblo. Él está hablando a su pueblo en esta oportunidad nuevamente. Entonces, hermanos míos, eso es lo que ocurre. Los hijos de Dios pueden desviarse, pero volverán porque Dios mismo, el Padre, los disciplinará y volverán nuevamente a el redil. Pero aquellos que nunca han nacido de nuevo no lo van a hacer y van a volver a ser peor de lo que en algún momento manifestaron. Tercera pregunta. Y aquí está, queridos, la seguridad con la cual yo como pastor, maestro, puedo decirles que la salvación no se pierde. ¿De quién depende que los santos perseveren en la fe por siempre? Esa es la tercera pregunta. Y esa respuesta es la que nos da a nosotros esperanza, de saber que tenemos un Padre, de saber que si realmente hemos nacido de nuevo, Él nos disciplinará y volveremos a Él. Y es que no depende de nosotros. Hermanos, si la salvación dependiera de nosotros, evidentemente la perderíamos.
Evidentemente la perderíamos. ¿Quiénes somos nosotros para mantenernos en un estado de gracia? No somos nadie. Somos simplemente seres humanos con una inclinación al pecado. Pero como no somos nosotros quien nos salva, sino que Dios quien nos salva, nosotros tenemos esperanza. Esta perseverancia no depende del propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad de Dios el Padre y sobre la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Hermanos, cuando decimos que la salvación, una vez que la hemos recibido, no la podemos perder, no es que nosotros estemos diciendo que somos lo suficientemente poderosos para no perderla, o lo suficientemente santos y firmes para no hacerlo. De ninguna manera, somos débiles. El punto es que nosotros estamos confiando en un atributo o perfección de Dios o virtud de Dios que se llama inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Que Dios no cambia, que Dios es el mismo, que Dios no cambia de parecer. Él dio un decreto y Él lo cumplirá. Él no varía en el camino. No hay nada nuevo para Dios. Dios no toma nuevas decisiones. Dios no cambia. Él es fiel a su propia persona. De hecho, en el mismo el escritor de Hebreos dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Hijo tampoco cambia. El Hijo tampoco cambia de parecer, perdón. Entonces vemos que nuestra seguridad, si es que hemos sido salvados, no nace o no se sustenta en nuestra confianza, sino en la inmutabilidad de Dios, porque fue Él quien nos salvó. Si Dios nos ha salvado, Él no permitirá que nos vayamos de su lado, porque Él nos salvó. Si la salvación, lo vuelvo a repetir, dependiera de nosotros, claramente podríamos llegar a la conclusión de que podríamos perder nuestra salvación. Pero como depende de Él y una de sus características es su inmutabilidad, eso quiere decir que no podemos perderla. Lo otro, la eficacia de los méritos de Cristo. El sacrificio de Cristo fue tan perfecto que puede hacer salvos para siempre aquellos que se acercan al Padre por intermedio de ese sacrificio. El sacrificio de Cristo no fue imperfecto. Si hubiese sido imperfecto, quiere decir que nosotros podríamos haber sido salvados, pero que de pronto apostatamos y perdemos la salvación. No, el mérito de Cristo fue eficaz en todo tiempo y su sacrificio nos hace salvos para siempre. No por nosotros, sino por lo que Él hizo. Y aparte, entendemos también, según lo que el apóstol Juan nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, donde dice que si alguno pecare, abogado para con el Padre, tiene a Jesucristo, el justo. O sea, el Señor Jesucristo realizó un sacrificio en nuestro favor y ese sacrificio es suficiente para darnos eterna salvación. Pero por si eso fuera poco, aún Él hoy continúa intercediendo por nosotros delante del Padre cada vez que pecamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y esto que acabamos de ver, vamos a verlo en función al sustento bíblico. Juan capítulo 10, versículo 28 al 30. Juan capítulo 10, verso 28 al 30. Note bien, dice el Señor Jesucristo, en el contexto cuando Él habla de sí como el buen pastor. Él dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Se da cuenta? Es el Señor Jesucristo hablando aquí. Él da vida eterna y jamás perecerán. No, ¿y por qué no perecerán? No perecerán porque es Él quien da vida eterna. Note bien aquí lo que continúa diciendo. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. Continúa diciendo el Señor, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre.
Queridos, si Dios nos ha salvado, si Jesucristo murió en nuestro lugar y nos ha dado vida eterna, nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. ¿Y saben qué? Quien le dio nuestra vida y nuestra salvación a Jesucristo fue el Padre. Y Él es mayor que todos. No hay nadie mayor que Él. De manera que tampoco nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Entonces, queridos, eso es muy importante. No debemos olvidarlo. No podemos perder aquello que nosotros no hemos alcanzado, sino que Dios nos ha dado. Él nos dio salvación. Y si es que Él verdaderamente nos ha dado salvación, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Nada. Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos capítulo 9, versículo 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y el contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando aquí es de la salvación. Es de la salvación, es de la elección que Dios hace para salvación. No depende del que quiere, no depende de mí, no depende del que corre, no depende del que obra, sino de Dios y de quien Dios tiene misericordia. Si Dios ha tenido misericordia de ti, no depende de ti mantenerte, digamos, sí depende, pero vamos hablando desde el contexto macro, no depende de nosotros mantenernos en salvación, porque es Dios quien nos ha salvado. Nosotros debemos ocuparnos en la salvación con temor y temblor. Esa es nuestra responsabilidad, ocupar en la salvación, trabajar en aquello que Dios nos ha dado, ocuparnos en la santificación, pero de ninguna manera nosotros tenemos que hacer algo con el fin de que Dios mantenga ese estado de gracia. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros también del catolicismo romano. El catolicismo romano clasifica el pecado de dos formas, el pecado venial y el pecado mortal. El pecado venial es aquel que comete cualquier persona y, digamos, es pasado por alto. Pero desde la concepción católica romana existe el pecado mortal y ese es el pecado que generaría que cualquier persona que ha sido bautizada y que, porque lo que enseña el catolicismo romano es que una persona es salvada, justificada y santificada cuando es bautizada en su niñez. Por tanto, ¿qué implica eso? Ellos dicen que cuando alguien comete un pecado mortal, hay ciertos pecados que ellos catalogan como mortales, ellos pierden y caen del estado de gracia, pierden, por así decirlo, la salvación. Y para recuperar esa salvación es necesaria la penitencia. Y ahí viene el concepto de penitencia para volver a estar en ese estado de gracia. Esa postura se llama semipelagianismo. Ahí ustedes lo pueden googlear qué significa semipelagianismo. No quiero desviarme ahora porque el tema es otro, pero esta discusión que estamos viendo hoy, que existe entre si la salvación se pierde o no, es una discusión muy antigua que tiene que ver con la elección, con la predestinación, que no comenzó ni Calvino ni Arminio. Esta discusión se comenzó en el siglo IV, en el año 300, con Agustín de Hipona y con el sacerdote británico Pelagio. Entonces, si quieren averiguar más con respecto, les invito a que puedan ver eso. En algún lugar, si necesitan referencias, yo les puedo dar referencias para que lo busquen una información más objetiva. Entonces, eso, hermanos míos, depende la salvación no de nosotros, sino de quien extendió su misericordia para con nosotros. Y si Él nos salvó, no hay nada que podamos hacer nosotros para perder esa salvación. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. O sea, Jesús no echa a nadie. Él no echa a nadie de los que el Padre le ha dado. De aquellos que han sido salvados, de aquellos que han sido elegidos para salvación, el Señor Jesucristo no echa a nadie. O sea, no le quita la salvación a nadie. Eso es lo que implica eso.
¿Por qué? Porque el Padre se lo dio. O sea, si el Padre nos ha salvado y le ha dado nuestra vida, nuestra eternidad y la puso en manos de Jesucristo para que Él, por medio de su obra vicaria, intercediera eternamente por nosotros, la verdad es que no podemos perder la salvación. Juan 6:44. Fíjese, ¿qué estamos diciendo con estos pasajes? Que la verdad es que no podemos perder la salvación porque la salvación no depende de nosotros, sino de quien nos las dio. Y quien nos dio salvación es Dios, el Padre. Por eso, el Señor Jesús dice aquí en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Todo aquel que verdaderamente cree en Cristo, llega a Cristo porque el Padre lo ha llevado hacia Cristo. Y todo aquel que el Padre ha llevado hacia Cristo, Él lo va a resucitar en el día final, en su segunda venida, cuando el postrer enemigo, que es la muerte, sea vencida en el momento de la parousia, de la manifestación del Señor Jesucristo viniendo en juicio para terminar con este mundo y dar comienzo a la vida venidera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos. Note aquí lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice, note esto, dice, a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. O sea, alcanzaremos finalmente la salvación y entendamos que en el contexto, la epístola de Juan, la primera epístola de Pedro, cada vez que en la primera epístola de Pedro se habla de salvación, no se está refiriendo a la salvación del pecado que nosotros manifestamos el día de hoy, sino que Pedro se refiere al concepto de salvación cuando él está hablando del estado definitivo del juicio final. A eso se está refiriendo, ¿ok? Entonces dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación definitiva, la salvación en el día del juicio. A eso se está refiriendo Pedro. O sea, por el poder de Dios es que somos guardados. O sea, si Dios nos ha salvado, Dios nos guarda por su poder y de esa manera no perderemos aquello que Dios nos ha dado. ¿Se da cuenta? El sustento para decir que no podemos perder la salvación no está en nuestras fuerzas, está en el carácter de Dios, está en los atributos de Dios. Y este atributo que mencionamos que se llama inmutabilidad. ¿Ok? Continuamos entonces. Otro pasaje, fíjese. Pero fiel es el Señor que os afirmará, tiene la misma idea de lo que estábamos viendo, guardará la misma idea, que os afirmará y guardará del mal. Dios nos mantiene firmes, es Él, no somos nosotros, es Él que nos mantiene firmes. Y si Él nos ha salvado, Él cumplirá su promesa. Disculpen que de tanto texto bíblico, pero creo que la mejor forma de convencernos de una verdad tan importante como esta es que sean las mismas escrituras las que nos convenzan. Por eso es que me he tomado la libertad de dar harto texto con ese propósito, con el fin de que tengamos una certeza bíblica y teológica de nuestra seguridad de salvación. Somos salvos porque Él nos salvó, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros nos mantenemos firmes en esta santificación para de esa forma que el Señor mantenga en este estado de salvación, sino que en realidad como Él nos ha salvado, nosotros nos mantendremos. Romanos capítulo 8, versículo 39, famoso pasaje. Disculpen, necesitaba hidratarme un poco. Voy a tomar de nuevo porque estoy seco. Muy bien, ahora sí. Romanos capítulo 8, verso 39. Note bien, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo 38 ya venía enumerando un sinnúmero de cosas. Habla de tribulaciones, hambres, angustias, etcétera. Pero continúa en el versículo 39 diciendo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es aquí donde algunos dicen, bueno, claramente nadie nos puede separar del amor de Dios, pero nosotros sí podemos separarnos del amor de Dios, argumentan algunos. Entonces, si nosotros podemos separarnos del amor de Dios, eso significa que podríamos perder la salvación. Pero este texto nos deja claro que no, nada nos puede separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Y sabes qué eres tú? Una cosa creada. Por tanto, tú no puedes perder la salvación porque tú quieras, porque Él nos dio salvación. Y si Él nos dio salvación, Él será fiel en mantener ese estado de gracia por la eternidad. Por tanto, podemos estar confiados en que Él, si nos ha salvado, no podemos perder aquello que no hemos ganado por nuestros méritos. Juan capítulo 17, versículo 12. Juan 17:12, el Señor Jesús se encuentra orando al Padre en esa oración sacerdotal extensa que aparece en el capítulo 17. Y note lo que dice, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. O sea, el Señor Jesucristo guarda a todos los que Dios le ha dado. Y aquellos que Dios no le ha dado, evidentemente no son guardados. ¿Ok? Continuemos. ¿No ves? Se van a cansar de tanto leer versículos, pero quiero bombardearlos con versos bíblicos para que quede. ¿Qué pasó? Quiere tiempo. El anterior, ¿quieren ver? ¿Qué hora es? Ah, la una, estamos bien. Hebreos, Pastor, dígame, mira, pasó una pregunta. dígame. ¿De qué forma podemos explicar el texto de 1 Corintios 9:27 cuando dice de que Pablo dice de que no es que siendo heraldo vamos a ser eliminados? ¿De qué forma? Digamos, yo creo lo que en la salvación no se pierde, pero ¿de qué forma podemos entender un texto como este? El texto que tú estabas haciendo mención, lo que está diciendo, la palabra original que se traduce ahí es reprobado, ¿ya? No es desechado, no es desechado, no es que haya perdido, no es que haya Bueno, perdido su estado de gracia, en la sino versión que que, tengo sale como eliminado. claro, pero Mm. la idea es como reprobado. Entonces, él nos está refiriendo al estado de gracia y de salvación, sino que se está refiriendo a su trabajo en la obra de Cristo y que ese trabajo sea reprobado. Ah, Por ya. ejemplo, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he permanecido en la fe. Entonces, si Pablo no estuviese seguro de su salvación, ¿por qué dice eso? Él estaba seguro de su salvación. Entonces, cuando está hablando ahí en Primera de Corintios, en ese pasaje, se está refiriendo él a qué? Al hecho de, habiendo sido heraldo de muchos, en la predicación del Evangelio, yo venga a ser reprobado con respecto, no a su estado de gracia, sino con respecto a cómo él asumía el Evangelio. Esa es la idea de ese pasaje. Entonces, claro, porque ese pasaje que mencionas tú, Máximo, con otros, son tomados por algunos hermanos como para poder dar a entender que efectivamente la salvación se perdería. Pero es necesario comprenderlo siempre, estos pasajes, recuerden, en función a su contexto
y de esa forma utilizar estas herramientas hermenéuticas de una manera correcta para comprender qué es lo que realmente quería decir. ¿Por qué? Porque si lo vemos de alguna forma aislada, claro, se puede llegar a esos pensamientos. También está, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, donde dice que si alguno pecare deliberadamente, ya no hay sacrificio que valga, porque vuelve a predicar, vuelve a crucificar a Jesucristo, cuando dice eso. Entonces ese pasaje de Hebreos 6 también daría a entender de alguna manera de que la salvación se puede perder. Pero si fuese así, si el escritor de Hebreos estuviese diciendo eso, no diría esto que vamos a leer ahora. Hebreos Sí, capítulo 10, versículo pastor, 11. Dígame. lo último, que era más que por tema de que crea lo contrario, sino Sí, no, que lo creo que sé, lo tengo claro. es un tema de la explicación que se le da al texto. Porque, digamos, usted usó, digamos, eh, Romanos 8, 39, cuando dice Sí, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. claro, Eh, También se usa para decir, ¿sabes qué? Ninguna otra cosa creada, pero el pecado no puede haber sido creado por un Dios santo, entonces por el pecado podemos perder la salvación. Se toman de textos como esos para poder hablar lo contrario. claro. Claro, pero ahí es donde, digamos, los demás, recuerda, y una de las premisas, y esto uno tiene que explicarlo, una de las premisas fundamentales es que no podemos hacer doctrina de un solo pasaje, de un solo verso. Entonces, por ejemplo, ese argumento que mencionan puede ser refutado con 1 Juan capítulo 2, versículo 2, 1 y 2, claramente. O sea, si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, el tema es que si hay pecado y hay arrepentimiento, el cristiano, el Hijo de Dios verdaderamente es, digamos, restaurado, mientras que la persona que no ha sido regenerada, porque ese es el punto. El punto es que el que no ha sido regenerado va a pecar y va a volver atrás. Entonces, eso es lo que hay que establecer. Lo que hay que establecer es que en realidad la salvación no procede del hombre, sino que procede de Dios. Y como es Dios quien salva, ¿cierto? Lo vemos en el Antiguo Testamento, las salvaciones de Jehová, lo dice en varios textos, Joel lo dice, Miqueas lo dice, las salvaciones de Jehová. Él salva. Entonces, si la salvación es del Señor, eso implica que Él salva, Él ejerce salvación, Él da la gracia para salvar y el hombre simplemente es un receptor de aquella gracia. Entonces, cuando nosotros estamos en una conversación con algún hermano que cree eso, la verdad es que, y con esto quiero ser bien prudente, no nos pongamos a discutir con hermanos por estas cosas, ¿ya? Eh, Honestamente, yo se los digo porque yo vengo de ahí, vengo del tiempo en el cual uno ya conocía ¿cierto? La escritura, entendía este concepto de la Biblia y andaba peleando con todos aquellos que la salvación se perdía. Y la verdad es que no vale la pena, de verdad. De hecho, Pablo le recomienda a Timoteo muchas oportunidades que no pierda el tiempo en vanas discusiones, que no conducen a nada. Nosotros no estamos llamados, si hay un hermano en Cristo que participa en otra iglesia y que cree eso, bueno, en algún momento quizá cuando profundice más en la escritura va a comprenderlo y no somos nosotros quienes con nuestros argumentos vamos a convencerle. Por tanto, creo yo que es bueno no perder el tiempo en este tipo de discusiones. Simplemente es bueno quizá mostrarle estos versos y que saque sus propias conclusiones. Entonces, cuando tú ves digamos, una máquina de versículos como la que hemos mostrado ahora, frente a 2 o 3 pasajes que entiendo yo que son como 4, los que darían a entender que la salvación se pierde, no tiene por dónde. Entonces, lo que nosotros vemos en la Biblia, y ahí viene otra cosa importante, es una tensión. Nosotros vemos una tensión de la salvación, digámosla así, de un término soteriológico. Vemos una tensión. En oportunidades pareciera que la salvación se pierde. Por ejemplo, el mismo Pedro dice que él no quiere, Dios retarda su tardanza porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros vemos que Pedro escribe eso y le está escribiendo a una iglesia, también da a entender de alguna forma que, oye, cuidado, hay gente en la iglesia que puede no estar
no estar, haber perdido su salvación. Y en realidad no está diciendo eso. En realidad está diciendo que dentro de las iglesias hay gente que cree que es salva, que cree que ha nacido de nuevo, pero realmente no ha nacido de nuevo. Esas personas que asisten, que escuchan, que no han sido regeneradas, que Dios aún tiene misericordia con ellas, porque no quiere que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo que en su pueblo, digamos, en el mundo, en ese cosmos, en ese orden, crece tanto el trigo como la cizaña. Lo dice el Señor Jesucristo. O sea, y crecen juntos, y cuando llega el final de los tiempos, viene ahí la trilla. Ahí viene el momento en el cual esto va a quedar en evidencia. Pero el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Note bien que para los que conocen un poco el mundo del cultivo, de la agricultura, saben que entre el trigo y la cizaña, por lo menos en el tiempo en el cual están creciendo y todavía no llega la época de dar frutos, son iguales. Son iguales. Tanto el trigo como la cizaña son iguales. La única diferencia se ve cuando viene la cosecha. ¿Y cómo se ve? Es que el trigo tiene frutos, mientras que la cizaña no tiene fruto. Entonces, como el trigo se carga de frutos dentro de sí, se cae, como que se inclina. Y los que quedan erguidos son precisamente la cizaña. Entonces ahí el que está cosechando puede diferenciar entre el trigo y la cizaña. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. En las iglesias locales hay trigo y cizaña. Entonces hay gente que cree que es salva, pero no es salva y se va a dar cuenta al final, o se va a dar cuenta cuando vuelva atrás y no se arrepienta. El cristiano restaurado, el cristiano persevera hasta el final, porque es Dios quien lo guarda en su salvación, pero también es Dios quien le lleva al arrepentimiento por medio de la disciplina. Entonces, yo creo que lo importante en esta discusión no es como quizá ganarle el punto a los hermanos que piensan distinto, sino como en realidad hacerles ver que la salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Y si Él es quien salva, la verdad es que si Él que da eterna salvación, no hay nada que nosotros podamos hacer. Y todo este aparataje de versículos que hemos visto nos muestran justamente eso. Entonces, eso básicamente, hermano, es bueno obviamente responderle, pero debemos, siempre que la escritura sea la que hable, porque en oportunidades no somos, podemos ser malentendidos nosotros también. Entonces, no es la idea. De pronto, a veces alejamos más a las personas porque nosotros no, como que nos encendemos con estos temas, sacamos la Biblia, empezamos a ojearla y obviamente se ve una vehemencia de nuestra parte y eso no puede ser bien recibido, quizás puede ser no bien recibido. Por eso quizás lo único que te puede convencer de la verdad es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios y es bueno dar versos para que puedan ser cotejados y conforme a ese análisis llegar a una conclusión. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 18, ahora sí lo leo. Note bien, el mismo que aparentemente, según lo que aparece en Hebreos capítulo 4, daría a entender que alguien puede perder la salvación. Note lo que dice. Dice, ciertamente todo sacerdote está de pies día tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, note, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. O sea, ese sacrificio que Él hizo perfectos para siempre a los que santificó. Para siempre, o sea, no puede haber un momento en que lo santificó, pero que ellos por su pecado volvieron atrás y perdieron eso. No, porque esa perfección es para siempre, porque el Señor Jesucristo la hizo. O sea, aquí el versículo 14 evidentemente nos muestra que el sacrificio de Cristo es el que nos sostiene y nos permite mantener esa confianza de la salvación.
porque por el sacrificio que Él hizo, esa ofrenda que Él realizó nos hizo perfectos para siempre, aquellos que ha santificado. Y note bien, también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, perdón, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. O sea, si Él nos perdonó, ya no hay ofrenda por el pecado porque Él nos perdonó en virtud de su sacrificio, que es suficiente para cubrir todos los pecados. Entonces, el sacrificio de Cristo cubrió todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros están cubiertos. La diferencia es que el creyente, a diferencia del que no es creyente, se arrepiente y vuelve al Señor. Salmo 121, 3 al 8 dice, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Hermanos, Él guarda nuestra alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Ok? Aquí hay una cita de James Montgomery Boyce. Dice, pero como es Dios quien está llevando a cabo, la obra, y porque está dentro de la naturaleza de Dios, el completar lo que comienza, puede haber cabida para un gozo perfecto en la persona que confía en Él. O sea, podemos tener gozo por la sencilla razón de que Dios, por su naturaleza inmutable, si comenzó una obra en nosotros, la concluirá hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra confianza. Pregunta número 4. Aquí está lo otro, que hay una confusión tristemente, porque hay un argumento que es un mono de paja que muchas veces se levanta contra la concepción o la idea o la enseñanza de que la salvación no se pierde. Y es esta. Dicen, entonces tú eres uno de aquellas personas que es salvo, siempre salvo. Y ahí te van a salir con eso. Te van a decir, tú eres salvo, siempre salvo. O sea, que no hay nada que tú hagas que te pueda, o sea, que todo lo malo que tú hagas no tiene ningún problema, o sea, vas a ser salvo hasta igual. Y aquí viene esta pregunta, hermanos, la pregunta número 4. Si la salvación no se pierde, entonces el cristiano puede vivir en pecado y simplemente esperar su redención. Y la respuesta es de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. El que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado. Y ese es el sello del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la transformación, de la santificación. Quien ha sido salvado se encuentra en una batalla constante contra el pecado y debe permanecer en la palabra de Dios, no tomando con liviandad su pecado. Entonces, aquellas personas que dicen, total, yo soy salvo y si Dios me salvó, yo soy calvinista y yo no voy a perder mi salvación, así que si Dios me salvó, da lo mismo, voy a seguir pecando, voy a hacer lo que sea, total, Dios me salvó. La persona que piensa así demuestra con sus palabras que no ha sido salvada. La persona que obra así, de esa forma, porque puede que no lo diga, pero lo vive así, no ha sido salvada. Porque aquel que ha sido salvado va a ser transformado. Va a cambiar no solo su relación o su visión con respecto a Dios, sino también la visión que esta persona tiene con respecto al pecado. Quien ha sido regenerado ve sus pecados y se da cuenta de su condición y ve lo que significa el pecado a los ojos de Dios, mientras que el que no ha sido regenerado no. Por tanto, si alguien dice o alguien puede creer, no, si yo creo que la salvación no se pierde, así que vivo mi vida total, Dios va a salvar igual. Me va a salvar porque si Él me salvó, no depende de mí, así que Él me salvó. Y esa persona sigue pecando, sigue practicando el pecado, sigue viviendo vida licenciosa. Esa persona en realidad, pese a que crea que la salvación no se pierde, la verdad es que nunca ha sido salvada. Y ese es el tema, ¿no? De aquí lo que dice
Juan. Primera Juan capítulo 8, verso 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. O sea, quien permanece en la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, realmente es un discípulo de Cristo. Hay personas que pueden creer que han sido salvadas, pero si no permanecen en obediencia a la palabra de Dios, si no mantienen una lucha constante contra su naturaleza pecaminosa, la verdad es que no han sido salvadas y no son discípulos del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El que ha nacido de nuevo tiene que luchar, tiene que correr la carrera, y tenemos que deshacernos del peso del pecado. O sea, alguien que realmente ha sido salvado va a luchar contra el pecado, contra su concupiscencia que todavía mora en su corazón y que quiere aflorar y que quiere derrotar de alguna manera a su vida o su proceso de santificación. Por tanto, aquel que verdaderamente nació de nuevo lucha contra el pecado y no se deja llevar por el pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, deja más claro todavía. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Por tanto, si alguien dice ser cristiano y practica el pecado, la verdad es que no es hijo de Dios, es hijo del diablo y nunca ha nacido de nuevo. Ese es el tema. No es que alguien haya repetido una oración de fe y es salvo, pero después vuelve atrás y perdió la salvación. No, esa persona nunca pasó de las tinieblas a la luz. Siempre estuvo en las tinieblas y no salió de ese lugar. Isaías 64, 5 al 6, sales al encuentro del que se regocija en practicar la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos, pero te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo y ¿seremos salvos? Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Ahí está la lucha contra el pecado. Ahí está la lucha. Tenemos obras de justicia, pero fallamos, pecamos. No podemos ser salvos con eso. Dios es quien nos sostiene. Dios es quien nos mantiene firme en su camino. Por tanto, alguien que ha sido redimido, un hijo de Dios, peca, pero se vuelve a Dios. Puede hacer lo malo ante los ojos de Dios, pero se arrepiente y no practica el pecado, sino que cae en pecado. Esa es la diferencia. El que ha nacido de nuevo peca, tristemente, vamos a pecar, vamos a caer una y otra vez. El Señor Jesucristo dijo que los tropiezos iban a venir, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, queridos, es que volveremos al Padre sí o sí. Aquí David había hecho lo malo, dice acá, segundo de Samuel 11, 27, cuando pasó del luto, David mandó a traer a su casa y ella fue su mujer. Aquí estamos hablando luego de que murió el hijo que tuvo de fornicación con Betsabé. Dice, y ella fue su mujer y dio a luz un hijo, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos. Fue malo a los ojos de Dios. Aquí está el hijo, cuando nació el hijo que posteriormente Dios le quitó. Entonces David había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Un cristiano puede hacer lo malo ante los ojos de Dios, pero ese cristiano va a arrepentirse, va a recibir la disciplina de Dios y va a volver. Thomas Watson, un puritano, mencionó esto. La herencia celestial es guardada para los santos y que estos son guardados para la herencia. Aunque pueda suceder que los santos lleguen a tener muy poca fe, si bien nunca ninguna, aunque su gracia se marchite, sin embargo nunca se secará. Aunque la gracia sea abatida, no será abolida. Aunque las vírgenes sabias se adormecieron, sus lámparas nunca se apagaron. Hermanos, si perseveramos en la fe, no es por mérito nuestro, es porque Él nos sostiene. Por tanto,
en realidad, la mejor forma de ver esta doctrina, y yo lo he dicho varias veces, de hecho, hace un tiempo lo prediqué también en un sermón, basado en un texto del Antiguo Testamento, es que en realidad no es la perseverancia de los santos. Hermanos, si somos salvos todavía, es por la perseverancia de Dios. Es Dios quien persevera pese a nosotros. Nosotros fallamos, pero Él sigue siendo fiel. El apóstol Pablo dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y ese es nuestro Dios. Él nos mantiene firmes. Y si el día de hoy nosotros permanecemos en la fe, no es porque seamos firmes, es porque Él nos sostiene, porque Él nos tiene de su mano. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Eso, mis hermanos, eso es lo que quería compartirles esta mañana tarde ya, porque son la 1, pero es engañoso porque el estómago funciona como si fueran las 2 de la tarde. Así que eso era, hermano, lo que quería compartir.